Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta conferencia del ciclo 22-23 del Instituto Gemológico Español. En este caso, una conferencia, a mi juicio, muy original por el tema y también por la persona que lo va a impartir, antigua conocida nuestra, muy querida amiga, Lourdes García y García de Consuegra, a la que muchos de ustedes ya conocerán porque ha dado varias charlas en nuestros ciclos de años anteriores. Y el tema también es muy interesante porque lo que va a desarrollar es, el título de la conferencia es Coco Chanel, la primera firma de moda en lanzar una colección de joyas. Teniendo en cuenta que está habiendo una exposición interesante, creo que muy interesante, yo no la he visto, interesantísima sobre Picasso y Chanel en el Thyssen, y que está abierta hasta el día 15 de enero y que además hay una visita guiada por Inmaculada Aroca el 25 de este mes de noviembre, organizada por el Instituto Gemológico, pues nos pareció muy oportuno que Lourdes diera esta charla sobre este tema un poco como presentación a esta visita. De manera que le agradezco muchísimo su generosidad y la idea de preparar la conferencia rápidamente para poder incluirla en este día de hoy, ¿no? Unas palabras sobre la conferenciante, aunque como ya digo es conocida. Bueno, Lourdes García y García de Consuegra es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente hizo un DEA, un Diploma de Estudios Avanzados sobre Coleccionismo del siglo XIX en la UNED. Y luego, en cuanto a gemología y joyería, pues lo ha hecho todo. Es diplomada en gemología por el Instituto Gemológico Español, especialista en diamantes por el mismo instituto y también por la GIA de Estados Unidos, especialista en piedras de color, en perlas, Graduate Jewelry Design por GIA y profesora de Historia del Arte, guía en numerosas visitas a museos que he tenido el honor de disfrutar en alguna ocasión, no como guía, sino como amiga, y desde luego es una experiencia que recomendaría muy vivamente a todos. En fin, una querida amiga. Entonces, aparte de una gran conferenciante, como ya habrán podido comprobar en ocasiones anteriores. De tal manera que le doy la bienvenida, le agradezco mucho que imparta esta conferencia tan oportuna, que seguro que será interesante, y sin más, pues le cedo la palabra. Y bienvenidos todos a esta cuarta conferencia. Adelante, Lourdes, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, lo siento. Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero es agradecerles a todos ustedes que se hayan ido conectando y, bueno, por lo menos dispongan de una hora de su tiempo para dedicarme, lo cual, pues, yo se lo agradezco de verdad infinitamente. Como bien ha dicho Benjamín, el presidente del Instituto Gemológico, lo cual yo agradezco que me hayan invitado, pues el motivo de hacer esta presentación es para complementar un poco la exposición que está teniendo lugar ahora mismo en el Museo Thyssen-Bornemisza. De acuerdo que la exposición que cualquiera de ustedes pueden ir a visitar, porque está vigente hasta enero, principios de enero, creo recordar que es el 15 de enero, pues es una exposición centrada en trajes y cuadros, trajes de Coco Chanel y cuadros de Pablo Picasso. Para complementar la exposición, pues nosotros hemos decidido que otra de las facetas muy importantes de Chanel es el diseño de joyas. O sea, las joyas de Chanel, igual que los bolsos de Chanel, son un complemento que adorna perfectamente la indumentaria y el vestuario de la propia modista. Con lo cual, pues decidimos dedicar un pequeño epígrafe a lo que es la joyería histórica de Coco Chanel. Vamos a comenzar nuestra conferencia, nunca mejor dicho, que con el hall de entrada a la propia exposición. Este es el hall del Museo Thyssen, que da paso a la sala de temporales del museo. Y bueno, pues nada mejor que la parte de fuera del museo. Y bueno, pues con las cartelas identificativas que nos hablan de Picasso y de Chanel.
Y la exposición termina en esta sala, y por eso es por lo que quiero empezar por aquí, porque el marco cronológico de la exposición es desde principios del siglo XX hasta los años 1924, es la última sala, con lo cual vamos a ponernos casi en puertas de los años 30 con esta conferencia que yo estoy impartiendo ahora mismo. Nada mejor que esta es la puerta de salida de la exposición temporal y nada mejor que comenzar la conferencia con dos fotografías que es con las cuales se termina la temporal del museo, en las cuales ponemos un primer plano de las fotografías. Lo que nos están ilustrando son las manos por un lado de Coco Chanel por un lado y las manos abiertas sobre una piedra de amatista de Pablo Picasso. Vamos a centrarnos en lo que son las manos de Coco Chanel. Es una fotografía hecha en 1938 por André Kerstett y es patrimonio de lo que es la colección de Chanel. Como bien pueden ver en sus manos, son unas manos perfectamente cuidadas, con un lápiz, aquí un anillo en el dedo meñique de tipo sello y varios anillos juntos en el otro dedo meñique de la otra mano. Y aquí lo que vamos a tener es un brazalete. Simplemente por el hecho de ver las joyas que ella está portando, simplemente por el hecho de ver las joyas que ella está portando en las manos, las personas que conocemos la trayectoria de Chanel con las joyas, sí sabríamos datar las fechas, porque el estilo de Chanel, igual que cambia en indumentaria, también cambia en cuanto a las joyas. A partir de 1935-38, más o menos, su estilo de joyería cambia a este formato. Y a este de aquí va a cambiar a gemas grandes, engastadas en tipo chatón, todo ello rodeado, y en cuanto a pulseras y collares va a hacer lo mismo, un amasijo de grandes gemas y todo ello engastado que se ve en la tabla de las piedras. Si se dan cuenta, este formato de anillo nada tiene que ver con estos otros, es a lo que me refiero. Con lo cual vamos a utilizar la foto de las manos de Chanel como comienzo de la conferencia. Primeramente vamos a hablar de unos pequeños datos biográficos para sentar lo que es la vida de Chanel. Chanel son realmente cinco hermanos, con ella son cinco hermanos. Y resulta que su madre fallece siendo ella muy pequeña, con lo cual su padre se tiene que hacer cargo de los cinco hijos y ingresa a las niñas en un orfanato y a los niños los pone a vivir con una familia para que luego, pues al ser varones, trabajen en el campo, etcétera, etcétera. Chanel es principios del siglo XX, cuando vive hasta los 18 años en el orfanato y bueno, pues durante los 6 años que está en el orfanato, pues ella aprende todas las tareas típicas que aprenden las mujeres de principios del siglo XX. Va a aprender a coser, a planchar, a bordar, etcétera, etcétera. En el orfanato está junto con sus hermanas. Y además también en el orfanato va a estar también una tía que tan solo se lleva 2 años de diferencia con ella, con lo cual su tía va a ser amiga de ella íntima, que va a salir ahora en la presentación, en la conferencia a posteriori. Cuando Chanel sale del orfanato, pues la moda que tenemos va a ser al estilo de la Belle Époque. Es el estilo que empieza en Europa desde el final de la guerra franco-prusiana, a partir de 1871 hasta 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, podríamos decir. Con lo cual va a ser el estilo que también va a coincidir con en las artes decorativas con el Art Nouveau.
es el estilo de finales, primeras décadas del siglo XX, con lo cual es una moda literalmente encorsetada, nunca mejor dicho, encorsetada, porque las mujeres van a vestir con un corsé que les va a hacer la cintura muy finita, muy estrechita, van a vestir con faldas muy largas y muy armadas, con un cancán a modo de ropa interior que les hace que puedan tener volumen. Van a ser vestidos, es decir, no existe el traje de chaqueta, van a ser vestidos de una sola pieza y bueno, pues es una moda un tanto incómoda. Es por este motivo por el que las primeras fotografías que tenemos de Coco Chanel de principios del siglo XX, nos aparece una Coco Chanel vestida a ese estilo de la Belle Époque. Aquí aparece Coco Chanel con su tía Adrienne, que es la que he comentado anteriormente, en 1906, y bueno, se criaron juntas en el orfanato y fueron amigas de por vida, y de hecho cualquier cosa que Coco Chanel quería realizar se la consultaba a su tía. Es muy difícil tener fotografías, documento gráfico de Coco Chanel, sobre todo en los primeros años. Hay que entender que igualmente estamos en primeras décadas del siglo XX, el desarrollo de la fotografía no es como luego ya en los años 20, en los años 30, con lo cual, entre que hay ausencia de fotografías, los métodos técnicos, medios técnicos tampoco son tan perfectos y tampoco ella era tan famosa, pues tener una fotografía de Coco Chanel de esa época y con la indumentaria de la Belle Époque, pues es una suerte increíble. Aquí tenemos una Coco Chanel, fíjense cómo aparece con el dedo meñique, con un anillo, como hemos dicho anteriormente. Y Coco Chanel va a tener una serie de características que casi siempre se van a cumplir en su vida. En un primer momento, cuando ella sale del orfanato, pues como está bastante experta en temas de mujeres como costura, plancha, etcétera, pues empieza a trabajar en una tienda de lencería y de encajes, y que es esta tienda que vemos aquí, en la que ella pues de por sí ya era una mujer de formas y de gestos refinados, con lo cual, de por sí, por ella misma. Con lo cual, pues bueno, pues en dedicarse a ese tipo de personas, porque en ese momento de principios del siglo XX no todo el mundo se podía permitir comprar lencería ni encajes, es decir, lencería y encajes eran productos de lujo en ese momento. Con lo cual, bueno, pues ella tenía el saber estar necesario para atender a ese tipo de público. A partir de 1909, Chanel pues tiene la idea de comprar sombreros que se llevaban en aquel entonces, son unos sombreros de ala ancha, como bien pueden ver en la imagen, y lo que hace es que compra sombreros, pero ella, lo que diríamos hoy en día, customiza los sombreros, los reforma, les añade pues eso, pues una pluma, unas flores de tela, es decir, los adapta a su gusto, y el adaptarlo a su gusto le permite que esos primeros sombreros después tienen otro diseño y los vende. Posteriormente, eso la lleva a que para 1910 establece en París su primer casa de moda, y igual esta fotografía es muy buena porque tenemos a una Chanel, principios del siglo XX, como estoy apuntando, que está vestida a la moda de la Belle Époque, primera década del siglo XX, y esta fotografía es muy buena, esta imagen, porque aparece con el toldo en blanco de la casa de modas de Chanel, llamada a la tienda Belle Chanel. Esta primer casa de modas, Chanel no la abre en una población de Auville que está cerca en la zona de Normandía. Era una población de lujo donde la gente se desplazaba a pasar el verano, gente adinerada, etc. Posteriormente va a abrir su tienda ya en París, y la va a abrir Chanel Models,
Y ya para entonces, de 1910, 1912, Chanel ya decide cambiar la moda, cambiar para ella misma. Esos vestidos encorsetados de la Belle Époque no iban con ella, con lo cual fue innovadora totalmente. Ya miren, fíjense, primeramente la imagen nos muestra una Chanel jugando al golf, lo cual eso no era habitual en aquella época, que las mujeres hicieran deportes de hombres. Está jugando al golf. Además, rompe estilos, fíjese cómo cambia, ya no es una cintura fina, ya es una cintura anchita, le acorta la falda y, cómo no, está jugando al golf con uno de sus primeros sombreros. Con lo cual ya es innovadora 100%, va rompiendo reglas. Aquí en esta imagen la vamos a ver con a mí no me gusta decir la palabra amante, vamos a decir la persona que compartía con ella su vida. Es Boy Capel, él era un jugador de polo, tenía una posición económica bastante desahogada y él la ayuda a montar las tiendas para vender los sombreros y esas primeras tiendas cree en ella y decide pues que adelante, si su sueño es vender moda, pues adelante y la ayuda. Otra de las imágenes rompedoras, aquí la tienen como está montando a caballo y es 1912, es la época del Titanic, acuérdense la imagen de los pasajeros del Titanic cómo van vestidos y ella pues no, ella no va a vestir ese tipo de moda. Aquí concretamente la vamos a ver aquí con Boy Capel y con Etienne Balsan. Etienne Balsan era un militar también adinerado que realmente fue su primera pareja. Etienne Balsan es la persona que le anima a montar esa primer tienda de sombreros y la financia, la presta dinero que luego ella le devuelve, o sea, no es una mantenida, me refiero. La presta dinero, monta esa primer tienda de modas y al final pues Chanel termina dejando a Etienne Balsan y termina iniciando una relación con Boy Capel. Con Boy Capel estuvo unida sentimentalmente como unos 8 o 9 años. Y él la ayudó bastante. Aquí esta foto es muy buena porque curiosamente están los dos hombres que en ese momento formaban parte de su vida, pero si se dan cuenta están en una puerta. Es la puerta de su tienda. Fíjense cómo igualmente aquí ya ha cambiado el título, esta es la tienda en Deauville, la tienda que les he dicho anteriormente, y fíjense, antes no se lo he comentado, pero si se hubieran fijado en la imagen hubieran visto los mismos cristales debajo del toldo de la puerta, estas vidrieras, y la tienda es Gabrielle Chanel, lo pone ya con su propio nombre ella. Y esta igualmente es otra foto de la boutique de Chanel y aquí vamos a tener igual a Boy Capel, un jugador de polo. Estos primeros años que ella está dedicada a los sombreros, que igual esta es una fotografía en 1912 para que ustedes vean cómo ella hace este tipo de sombreros y aparecen en prensa. Fíjense cómo aquí aparece el nombre de Gabrielle Chanel hablando de que es la artífice del sombrero, Gabrielle Dolçat. Igualmente, en 1916 ella decide presentar su primera colección y aparece por primera vez presentada en la revista de Los Elegantes. Los Elegantes, estos son las revistas de moda tan típicas que surgen a finales del siglo XIX, revistas francesas, que muchas de ellas es cuando surgen que tengan dentro patrones para hacer la moda, y esto sería como un símil del Vogue español actual, me refiero. Con lo cual la presenta en 1916 y salen publicadas casi un año después, en 1917. Esta fotografía igualmente es muy buena porque aparece Chanel, ya la relación está bastante estable, con Boy Capel, Arthur Boy Capel en la playa.
Fíjense cómo ella aparece ya con el pelo cortado, ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, ya se produce un cambio brutal en la moda y entre los cambios es el cambio del corte de pelo. Les estoy presentando a Arthur Boyd Capel porque él fallece, él fallece y ahí ella se queda destrozada porque él fallece de un accidente de coche. Y entonces, los primeros coches de principios del siglo XX, y entonces ella, en honor a él, una de las veces que diseña un bolso, le pone el nombre del bolso Boy. Son estos bolsos. Igualmente, a principios del siglo XX, por eso les he situado en 1916, cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1917, ella conoce al francés Jean Cocteau. Jean Cocteau es un dramaturgo francés, es poeta, es un artista, dirige obras de teatro y ahí surge ya la amistad entre Jean Cocteau y Chanel, una amistad que durará para siempre, hasta el final de Cocteau. En ese año de 1917 es cuando se conocen Chanel y Picasso. Vamos a hacer un poco alusión a la exposición y a relacionarlo con la exposición. Se conocen gracias a Cocteau, porque Cocteau va a hacer la obra de teatro de los ballets rusos, Parade, y le pide a Picasso que él sea el artista que haga el decorado. Y a Chanel le pide que haga algo de vestuario, pero no mucho. En esta imagen vemos igualmente que es cuando esa obra de teatro es muy importante y además les viene fenomenal para la exposición del Thyssen, porque en esta obra de teatro es donde se conoce Picasso con su primera esposa, Olga Koklova. Olga Koklova es una bailarina rusa muy jovencita que forma parte de los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Con lo cual, en ese momento, gracias a esa obra de teatro, pues al final se terminan conociendo todos. Aquí tienen a un Jean Cocteau muy joven, a Picasso y a Olga Koklova. Y esta es María Chabelska, una integrante de la obra de teatro. Igualmente, Pablo Picasso, junto con esta jovencita con la cual se casa en 1918, Olga Koklova, y aquí aparecen delante del el cartel de la obra de teatros de Parade. Vestuario innovador, casi cubista, por así decirlo. En esa época de 1918, los archivos, que son en este caso concreto el Museo Nacional de Picasso de París, nos consta cómo la familia Chanel tenía gusto de invitar habitualmente al matrimonio Picasso al matrimonio Picasso junto con Olga Koklova. Aquí van a tener, este es el sobre, en la cual les invita los nombres del matrimonio Picasso, y es Mademoiselle Chanel, que es la que invita a su casa. Esto concretamente, esta tarjeta de invitación la tienen ustedes en la última sala de la exposición, ahí pegando a la puerta. Igualmente la relación entre Picasso y Chanel se vuelve a repetir con Cocteau cuando Cocteau decide hacer la obra de teatro en 1923 de Antígona. Igualmente, Chanel va a hacer el vestuario, pero lo cito porque concretamente en esta obra de teatro, como pueden ver ustedes, Chanel diseña también hasta las diademas diademas y joyas con las cuales los héroes míticos aparecen en la obra de teatro. Picasso se encarga también en este caso concreto, se va a encargar de decorar los escudos muy picasianos, casi cubistas, aparte de los decorados. El reportaje aparece publicado en la revista Vogue el 1 de febrero de 1923 y en el reportaje ya se habla de cómo Chanel se ha molestado en no solamente vestir a la griega, sino también los complementos que ha utilizado. La amistad, como bien les digo, de Chanel, aquí la tienen, en 1958, Chanel y Cocteau, eterna hasta que él fallece, toda la vida, artística tanto de ella como de él. Aquí ya les ven una Chanel
bastante ya mayor, y Sillum Coteau también mayor, pero fueron íntimos amigos toda la vida, toda la vida. En 1918, que ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, ella va a establecer ya una casa ya en París con más de 300 empleados. Con lo cual, bueno, pues esta casa, eso le indica como algo que había empezado en 1910 vendiendo sombreros, aun conteniendo la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial de por medio, pues le fue bastante productiva. Chanel y entrada de personal. En esta época ya nos estamos acercando a los años 20, esta imagen es muy buena porque vemos cómo Chanel ha cambiado radicalmente. Ha puesto un corte muy andrógino de pelo, ha cortado el pelo, ha liberado la vestimenta, fíjense que aquí no van a ver una camisa de principios del siglo XX, ¿no? Más bien están viendo un escote cuadrado, lo cual va a facilitar los collares largos de perlas. Y lo que va a hacer también al año siguiente es que adopta su anagrama, las dos Cs unidas, entrelazadas. Aquí vemos una Chanel ya, no le voy a decir que a punto de fallecer, pero ya está mayor. Ella fallece en 1971 y la foto es del 69, por eso ven una Chanel mayor, y siempre con sombreros. Otra de las parejas que Chanel tuvo va a ser el músico Igor Stravinsky. Aquí junto con el matrimonio Ser, con Mia Ser, aquí está Chanel con Igor Stravinsky, y el matrimonio Ser, Mia Ser, muy amiga de él, y José Luis Ser, su marido, el español. Aquí vemos a Chanel, fíjense, esta foto es del 38, fíjense el tipo de joyería que ella va a llevar, brazaletes grandes, collares largos, con piedras, gemas muy, muy grandes de tamaño, y siempre en la parte de los sombreros ella va a prender broches. Ahí lo ven. Aquí tenemos a Igor Stravinsky junto con, está al lado de su segunda esposa, y en estos momentos ellos ya eran pareja. Chanel y Stravinsky ya eran pareja. Fue una relación que duró un montón de años, como 7 años. Stravinsky decía que se iba a separar, bueno, pues nada. Al poco de conocer a Stravinsky, en 1921, ella surge su perfume de Chanel número 5 y, bueno, la historia del perfume no me voy a entretener en contarla, pero si se dan cuenta, el propio bote de perfume es totalmente en líneas rectas. Como luego en los años 30 vamos a tener Le Corbusier en arquitectura, porque también ese es otro epígrafe muy curioso, el de la influencia de Chanel en la arquitectura y Le Corbusier mutuamente, dos grandes genios que también se influyeron bastante. En la exposición ustedes van a tener la vitrina que va a mostrar ese primer frasco de Colonia de Chanel número 5 y está enmarcado por 2 cuadros de Picasso, Botella sobre una mesa de 1912 y Botella y taza y periódico de 1913, en la cual ven las líneas rectas procedentes del propio cubismo de Picasso. En los años 20, Chanel corta el pelo, se vuelve muy, muy andrógina, libera la silueta de los clásicos corsés de la Belle Époque, y eso llega a que llega la moda de las flappers. Las flappers son mujeres que son las señoras del Art Deco, falda muy cortita, pequeño tacón que se ve en los pies perfectamente, pelo cortado, un pelo corto, el corte a lo garçon, masculino, estos sombreros que son los que Chanel ya cambia, no son de ala grande, es el movimiento, es la velocidad, es lo que nos antecede al Art Deco, es decir, Chanel viste a las flappers y Camaral en pica las pinta. Son la silueta de la mujer de ojos grandes, cejas muy, muy finitas, labios pintados de rojo, trajes largos, muy silueta andrógina, en la cual se ha perdido esa cinturita de avispa de la Belle Époque. Aquí estas son el prototipo y se denominan flappers, o sea, no me lo estoy yo inventando.
Chanel va a tirar de este prototipo de mujer moderna, muy innovadora, muy ágil, para utilizarlas como modelos. Fíjense lo que les he dicho de los retratos de Tamara Lempicka, cómo destacan los labios y cejas muy finitas. Tamara Lempicka no está haciendo nada que no esté en la sociedad actual. Ella retrata lo que hay. En este caso concreto está probando trajes y etcétera, y aquí la ven con un portfolio de, igual que las chicas, de los trajes que van a llevar y que se van a coser. No entraré en ello. Ella misma muchas veces hacía de modelo de sus propios trajes. Aquí la ven en 1929 luciendo. Y fíjense, le pongo esta imagen porque es la innovadora del traje de chaqueta, y para eso también lo muestra con collares de perlas. Es decir, va a ser típico en ella hilos y hilos de collares de perlas entrelazados y mezclando tanto perlas naturales como perlas falsas. Clásico sombrero rematado con pendientes en perlas. Igualmente, fíjense, les pongo otra fotografía para que vean cómo ella, dentro de lucir los modelos, no solamente se fijaba en la ropa, sino siempre complementos de joyería y zapatos. Son los famosos zapatos de puntera negra, porque ella tenía la teoría de que así lucía más bonito el pie, porque hacía un pie más pequeño. La puntera reducía de longitud visualmente. Fíjense la diferencia entre el estilo de Chanel, con clase y con elegancia, esa elegancia innata en ella, junto con el estilo de otra modista muy importante de esa época, Elsa Schiaparelli, la italiana. Ella ha pasado a la historia por ser la inventora de la falda pantalón, y de hacer las faldas, pantalones para las mujeres tenistas. Y los primeros torneos femeninos ya se jugaron con la ropa de ella. Les pongo esto para que vean que ella, que es la ideóloga de los estampados, pues traje de Chanel. Este traje es muy bonito, como baja la cintura, las típicas mujeres flappers. Este traje lleva 6 botones aquí puestos, 2, 2 y 2. Y este traje en la exposición ustedes lo van a ver de esta manera puesto. Traje de flappers, los años 20. Traje junto con un abrigo y 2 cuadros de Picasso, el Arlequín, y esto es un abrigo de piel. Les traigo aquí para que vean cómo es en la misma falda del traje, los zapatos que les estoy diciendo continuamente, junto con más collares de perlas. Esto va a ser una constante en la vida de Chanel. Y como no, innovadora, utiliza prendas que no son femeninas, como son los pantalones de uso exclusivo de los hombres, pantalones y camisas marineras de rayas. Fíjense, icono totalmente de Chanel. Aquí, fíjense, collares de perlas, cómo ella baja la cintura, y también es muy habitual el uso de cinturones, que lo vamos a ver luego con las joyas. Aquí está con el duque de Westminster, fue otra de sus parejas. Aquí, fíjense, con Churchill, con lo cual, pues bueno, igual, andrógina 100%, con pantalón, con botas, cual si fuera un hombre cazando. Y aquí la vemos con Salvador Dalí. Fíjense lo que les estoy diciendo de los collares de gemas grandes y brazaletes anchos, y pitillera de oro. Igualmente, fíjense, aquí están en la playa. Miren la diferencia tan grande que hay. Aquí vamos a ver al duque Laurino de Roma en bañador, con las piernas, etcétera. Y ella está perfectamente vestida y arreglada, 1930, como si fuera a ir ahora mismo a un cóctel, con todos sus collares de perlas entrelazados, su boina siempre la llevaba ladeada, y siempre un broche bueno, o sea, unas veces podía ser de fantasía, de bisutería, pero en los años 40 ella terminó haciendo este tipo de joyería en oro amarillo. Aún vestida en pijama, en su casa de París, la vemos como ella porta los mismos collares de perlas. O sea, las perlas en ella fue un
su imagen más identificativa. Y de hecho, cuando van a ver la exposición al Museo Thyssen y salen del Thyssen, en lo que el Thyssen ha dedicado a tienda, tienen 3 vitrinas con joyería, y una de las joyas que muestra, que las pueden comprar, es un collar de perlas con unos pendientes de perlas, a modo de imagen representativa de Chanel. Siempre, da igual la edad que la cojamos a Chanel, años 20, años 30, fíjense el cinturón que les estoy diciendo, ya aquí es años 50, lo sabemos por el brazalete que lleva aquí de gemas grandes engastadas, que es lo que les he dicho anteriormente, y esto ya es en 1969, esta imagen, ¿eh? Ya ha cambiado, ya son perlas naturales, ya es un collar más conservador y más sobrio. Aquí están en Monte Carlo, con lo cual las perlas va a ser una constante. Fíjese si ella era gustosa de combinar piezas de joyería tanto buenas como falsas, y las mezclaba. Aquí tenemos uno de sus sombreros de paja, y fíjese cómo, como son principios de los años 20, que por algo les he hablado de las flappers, ella es estética flappers 100%, fíjese cómo le ha atravesado el sombrero de paja con un broche de perla. El típico broche de alfiler de perla, aquí tiene sus collares de perlas, que los hemos aludido anteriormente, y la constante del uso de anillos en el dedo meñique es una constante a lo largo de toda su vida. Esta es una foto fácil de 1929. Empezó entonces con el diseño de joyas a partir de los años 20, por eso los datos biográficos que les he dado han sido simplemente los años 20 hasta los años 30. No he continuado citando nada de la biografía sobre los años 40, 50, 60, nada de eso. Simplemente les he dado datos biográficos para centrarles en los años en los que ella empieza a diseñar joyas. Son los años 20, es bisutería pura y dura lo que ella hace. Son piezas de un tamaño muy grande, en el cual pues le suelen poner gemas falsas, no quiero decir de plástico, pero símiles, lo que es una bisutería pura y dura, pero no es una alta bisutería. Para ella hacer las imágenes y las fotos, vemos cómo las poses van a ser también una constante. Chanel es una constante, en toda su vida fue una constante. Tanto con la relación que tuvo con los hombres como con el diseño de modas, joyas, etcétera, etcétera. Fíjense, les apunto un detalle. Ahora mismo está puesta en la cabeza la mano izquierda. Si se dan cuenta, al ser la mano izquierda, lo que ustedes están viendo aquí es el dedo meñique. Fíjense cómo porta el dedo lleno de anillos, y en el resto de dedos no va a portar nunca. Fíjense, esta es otra foto, no tiene nada que ver. Aquí vamos vestida de blanco, es una fecha, y esta es otra fecha, otra imagen, y de hecho aquí lo ven muy bien, y los brazaletes anchos perfectamente. Ya entonces, en los años 20, estamos hablando de bisutería pura y dura. Bueno, en 1919 es el París artístico de Jean Cocteau, Picasso, de ahí viene la relación. Ya les he dicho anteriormente, en 1918 tienen el testimonio de la tarjeta de visita que les invita a Chanel a su casa, el matrimonio Picasso. Y aquí en 1919, pues mire por dónde va a conocer a un orfebre. Es un artista. Va a ser Fulco di Verdura, que lo conoce en una fiesta en Palermo, y ahí surge lo que es la amistad con un orfebre. Bueno, vale, a ella la viene bien, son los años 20, bueno. Y se van de viaje se van de viaje a Rávena, y en ese momento ellos dos como artistas se ven sumamente influenciados por los mosaicos, las estrellas, la Cruz de Malta, que a modo de casetones, a base de mosaicos, ahí se ven muy bien que son mosaicos, pues ahí están en la decoración en Rávena. Bueno, sobre todo a ella lo que más le llama la atención es el mausoleo de Gala Plácida en Rávena, por este techo cuajado en estrellas de Cruz de Malta.
Y eso lo que hace es que como inicia ya una relación de mercantil con Fulco di Verdura, este noble italiano, para que decide que le reforme unas joyas que tiene ella de regalos anteriores, del duque de Westminster, etc. Entonces le empieza a utilizar como joyero artesano, pero para que le reforme a ella sus piezas. Después de este viaje ella se ve tan influenciada por los mosaicos bizantinos y etcétera, y por los motivos decorativos, que empieza entonces una relación comercial con Di Verdura como joyero. Empieza a diseñarle, a utilizarle para diseñar textiles, pero sobre todo para diseñar joyas. Es en ese momento cuando las joyas de Chanel cambian totalmente de estilo y Chanel pasa a hacer los famosos brazaletes con la Cruz de Malta. Igualmente, una foto en la cual vemos a Chanel con los collares a garantillas de gemas grandes, como he aludido anteriormente, y todo entremezclado, hilos de perlas y estos brazaletes de Verdura son brazaletes en oro, esmaltados en blanco, con la Cruz de Malta en medio. Siempre los va a utilizar por parejas, y claro, esos brazaletes que los está haciendo en los años 20, los años 30, pues son totalmente diferentes con la joyería que se hacía en ese momento. En ese momento la joyería que se hacía era la joyería Art Deco, de llámese Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels. Es una joyería de estilo casi siempre en color blanco, con platino, la más costosa, oro blanco, y era una joyería con patrones geométricos 100% y los brazaletes sobre todo finitos, esos relojes Art Deco muy finitos, muy chiquinines, de esfera chiquinina, y claro, nada tiene que ver este tipo de brazaletes con estos brazaletes que son los que pone de moda Coco Chanel gracias a la influencia de Fulco di Verdura. Estos brazaletes se han hecho una pieza icónica en la joyería de Chanel y bueno, la relación con Fulco di Verdura pues duró 7 años y están trabajando juntos. Fulco di Verdura se dedica a hacerle joyas, tanto de uso personal como para venderlas. Y en 1934, pues Fulco di Verdura decide dar el salto a Estados Unidos, con lo cual se va de París y bueno, pues deja a Chanel de que no la sigue trabajando como orfebre. Esta interrupción de trabajar con Chanel viene siendo a partir de 1930 a 1931. Aquí están en su casa y sabemos que es su casa por los biombos. Ella, su casa la tenía entera decorada con motivos arabescos y chinescos y mobiliario de maderas finas y con lacas. Paul de Verdura es bastante famoso porque él hacía una serie de diseños, no solamente para Chanel, perdone, no es Paul, es Fulco de Verdura. Y bueno, Fulco de Verdura, cuando se marcha a Estados Unidos, entra a trabajar para el joyero Paul Flato. Paul Flato, a pesar de que es joyero, pero contrata a Di Verdura para que le haga como artista joyas de diseño. Aquí tienen el diseño y aquí tienen la parte que es un collar de aguamarinas. Aguamarinas y rubíes en Nueva York. El estilo de Verdura, de Fulco di Verdura, es un estilo que prima motivos decorativos basados en la naturaleza, etcétera, etcétera. Este es un corazón lleno de diamantes amarillos en lo que es la flecha, zafiros en baguettes, en talla baguette, los diamantes amarillos, muy novedoso para aquel momento. Fíjense qué calidad gemológica, que parecen topacios, pero no, son diamantes, y todo el corazón hecho con diamantes, con rubíes, perdón, en los cuales en un pavé de rubíes que no se distinguen las garras del engastado. Aquí tenemos a Millicent Rogers,
portando, les pongo esta foto para que vean el tamaño del corazón. Es decir, si vemos el corazón, la joya suelta, el broche, pues no nos hacemos a la idea. Aquí la ven y la ven perfectamente, ¿eh? Perfectamente en lo que es la solapa del abrigo. Esto es obvio que ya es finales de los años 30. Una fotografía hecha por Cecil Beaton de Coco Chanel. Aquí la vemos, les he puesto esta imagen para que vean cómo lleva Chanel. Se hicieron casi, que iban con ella a todas partes los brazaletes de Fulco di Verdura. Ahí las tenemos. Muy buena imagen. Muy buena imagen porque son cronologías totalmente diferentes. Aquí la ven con los collares de perlas, aquí se puede ver, cuando ven una imagen de Chanel, fíjense en el tamaño de las perlas, entonces se van a dar cuenta cómo lo suele mezclar. Falsas con naturales. Y en esta imagen, pues esta imagen es de los años 60, fíjense cómo ya va a utilizar el cinturón, y pone un broche, que estos son la joyería ya de los 50 de Chanel, en la que ella vuelve al estilo renacentista. Entonces, pues va a poner, ya les he visto, les he enseñado la imagen del sombrero con la aguja de perlas, pues va a ser una constante como ella, los broches de joya, los broches joya, no los tiene por qué llevar en la solapa, parecía que la molestaban. Con lo cual siempre va a ser una mujer que porte sombrero y hasta el último momento de sus días, y siempre va a llevar un broche en el sombrero. Estos son los brazaletes. Son de oro, lo que ustedes ven aquí es oro esmaltado, la cruz de Malta, y estos son amatistas y esmeraldas, amatistas en punta, la talla, fíjense, aquí se ve muy bien el triángulo de la talla en punta, y el resto no, el resto son tallas brillantes, normales. Y las esmeraldas son en cabujón, talla cabujón, y estos que son tan notables, a lo largo del tiempo, Fulco di Verdura los realizó en diferentes formatos para Chanel. A día de hoy siguen siendo una constante en la joyería de Chanel. Se han seguido reproduciendo y Fulco di Verdura las va a hacer en diferentes formatos y diferentes acabados. Aquí lo ven en un oro amarillo, aquí es en pasta, aquí es en oro normal, aquí es en oro lacado. Fíjense como aquí esto es otra imagen y ven perfectamente como el brazalete no es blanco, en este caso es un brazalete de este estilo, lacado en negro, y se le ven perfectamente la talla en punta que les he aludido anteriormente. Estos posiblemente sean cuarzos o por lo claritos que son, no son amatistas, porque anteriormente aquí la vemos en amatista, la talla en punta, se ve muy bien, perfectamente. Aquí igual. Como no, fíjense lo que les he aludido anteriormente, fíjense el tamaño de las perlas, perlas más grandes, perlas más pequeñas y distintas longitudes. Y como no, se repite anillos en el dedo meñique perfectamente. Esto es 1936. Volvemos igualmente ya a años 60. Años 60, la repetición de los dos brazaletes, collar de perlas, ya no son los años 20, ni los años 30, ya los años 60. Ella ya se vuelve más conservadora, con lo cual, pues bueno, esto es el clásico broche partido en dos, que lo va a usar mucho. Lo va a usar muchísimo y como no, la boina que les estoy diciendo, ladeada un poquito de costado y el broche renacentista. Fíjense si fue importante Fulco di Verdura, que no se lo van a creer, pero uno de los mayores coleccionistas de Fulco di Verdura es Carolina Herrera. De hecho, en el 2014 se realizó una exposición patrocinada y comisariada por el matrimonio Herrera. Aquí está Carolina Herrera junto con su marido y una de sus hijas. Y ellos patrocinaron una exposición bajo el título The Power of Style, Verdura at 75, es decir, es 2014, lo que querían era celebrar el 75 aniversario de que Verdura llegó y se estableció en 1939 ya por su cuenta, sería propia en Nueva York.
Se les ha llevado al matrimonio de Carolina Herrera, al matrimonio Herrera, se les llevó la friolera de 4 años recopilar un total de 216 piezas y hoy por hoy grandes personas, artistas y etcétera, son coleccionistas de verdura. Fíjense cómo es que el programa de mano de la exposición ya aludía como imagen, claro, como no, clásico brazalete del artista, ya aludía como imagen, a esta fotografía de verdura junto con Coco Chanel. En la propia exposición se mostraron piezas hechas con distintas salas, pero además la exposición dejó una sala específica, un espacio específico, en la cual se mostró la relación que había tenido y las piezas que había diseñado Verdura para Coco Chanel, tanto de uso personal como para la firma de Chanel. Aquí pueden ver perfectamente esta vitrina y vamos a ver esta caja que está destacada. Según se entra en la sala, es normal que se gire el público hacia la derecha, con lo cual si se gira hacia la derecha por el propio recorrido del discurso expositivo, se pone esta caja aquí, que no aquí, sino aquí, porque esta caja lo que está mostrando son los eternos brazaletes de Coco Chanel, los que hemos estado viendo estos minutos anteriormente. Pero como bien les he puesto en la imagen, no quiero que identifiquen que los brazaletes de Chanel nada más que eran este par de brazaletes esmaltados en blanco con amatistas. No, no, no. Los llegó a tener hasta en negro, por eso les he puesto la imagen en negro y aún sin esmaltar, en oro amarillo, etc. Fundamental de Verdura van a ser los diseños. Ya saben ustedes que a mí me gusta mucho y para eso lo estudié, el diseño. Yo confiero a los diseños artísticos como si fueran una auténtica obra de arte, porque es muy fácil cuando ustedes cogen diseños de grandes firmas, llámese Cartier, Van Cleef & Arpels, etcétera, ven el diseño es algo concebido en la mente de un artista que lo pinta. Y luego el orfebre es el que va a tener que hacer la pieza, y cuando muchas veces comparamos el diseño, que es lo previo, la concepción y luego la pieza hecha, es que algunas veces cuesta incluso trabajo distinguir cuál es cuál, porque los diseños parece que están, si son buenos, parece que están en 3 dimensiones hechos. Así que fíjense, aquí concretamente es un collar de verdura de esmeraldas, y esto es los anillos que él puso de moda, se les llama anillos jaula, porque si se dan cuenta es el enrejado de como la jaula de un pájaro. Estos anillos, como se hacían, era todo ello un engastado de gemas, rubíes, esmeraldas, etc. Entonces el engastado de las gemas quedaba como debajo de lo que es el enjaulado, el enrejado. Fulco di Verdura tiene un total de unos 10.000 diseños en papel. Tan solamente una cuarta parte de ellos pasaron a ser piezas hechas. En la actualidad, personas tan importantes como las hijas de Carolina Herrera y muchas actrices de cine, Jessica Parker, etcétera, Brooke Shields, etcétera, son coleccionistas de los diseños de Di Verdura. Cuando Di Verdura se jubiló en 1973, vendió todo lo que fue su firma a su socio, y el socio es el que tiene todos los diseños, etcétera, etcétera. Una vez que Di Verdura se marcha a Estados Unidos en 1933, pues Chanel va a conocer a otro artista, a Paul Iribe, 1883-1935. Este va a ser el gran artífice de la joyería de Chanel. Él incluso llegó a mantener una relación con él se casó 2 veces, y la segunda mujer americana, al final sabía que mantenía una relación
relación con Coco Chanel. La mujer cogió a los niños, se volvió a Estados Unidos. Bueno, él hizo el camino a la inversa que Di Verdura. Él era un artista que estaba de origen vasco, de padres vascos, y él estaba viviendo en Estados Unidos cuando en los años 30 él decide hacer a la inversa que Di Verdura. Él de Estados Unidos viene a París. Viene a París, en ese instante es cuando Chanel se ha quedado sin Di Verdura porque se ha ido a Estados Unidos y bueno, pues comienza en un primer momento una relación de amistad con Paul Iribe. Realmente él era un artista que era ilustrador de moda, artista de estampados de textiles, por eso les he puesto esos vestidos de 1929, esos trajes de chaqueta de Coco Chanel que tiene la falda y la chaqueta haciendo el mismo motivo decorativo. Chanel trabaja mucho los estampados en los textiles y bueno, pues por eso se fija en el trabajo de Iriben. Aquí les he puesto una imagen de 1909, cuando casi Chanel empieza a vender sus primeros sombreros, en el cual el modisto de la Belle Époque, que es Paul Poiret, le pide a Iriben una colaboración para hacer un book, un book de los vestidos más importantes de Paul Poiret como modisto para enviárselo a las damas más selectas de Europa. La única persona que le devolvió el book fue la reina de Inglaterra, ¿no? Para que se hagan una idea. Fíjense si será que Iriben pues también conoce a las, igual que conoce a Paul Poiret como modisto, pues también conoce a las modistas, y en este caso concreto inicia una relación comercial con la modista francesa Jeanne Lanvin. En esta foto que vemos a Jeanne Lanvin junto con su hija Marguerite, foto, fíjense, en principios del siglo XX, el cubismo de Picasso estamos hablando, fíjense la estética de la línea, es moda teatral, hablando de las obras de teatro a principios del siglo XX. A Iriben le impacta esta fotografía y como artista, ilustrador y diseñador gráfico que es, a raíz de él hace el anagrama o el logo de Lanvin, este logo de Jeanne Lanvin, de la firma, en la que aparece una señora de esta vista, que sepan ustedes que viene de esta fotografía, muy poquita gente lo conoce. Concretamente, Paul Iriben, como artista de principios del siglo XX, también era, además de hacer decorados, etcétera, se especializó también en mobiliario bueno, mobiliario de maderas finas, mobiliario con incrustaciones, con maderas lacadas. Fíjense que por eso les he aludido cómo era la casa de Coco Chanel. El apartamento que ella tenía, donde ella vivía, todo con biombos, maderas finas, motivos orientales, chinescos, pues que nada mejor que la laca y el nácar. Esto es una mesita pequeña, y casi mucha obra de él está en el Museo de Artes Decorativas de París, obvio. Iriben lo que va a diseñar también como joyero van a ser las aigrettes. Las aigrettes es el nombre francés y viene de un pájaro, de las plumas de un pájaro. No voy a entrar en detalles, pero en joyería se le llama aigrette a la parte que sujetaba las plumas en los tocados de las mujeres. Aquí los marajás de la India van a llevar un aigrette, pero claro, en la moda de los marajás de la India esto recibe el nombre de sarpech, que es con lo que cerraban los turbantes. Este es un sarpech de Cartier. Y este tipo de joya de recoger las plumas y que estén en el pelo y en los tocados lo vamos a tener en la típica moda francesa rococó del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Muy bien. Los aigrettes de principios del siglo XX, de los joyeros, van a ser en este formato. Este es un aigrette de Cartier, una placa de esmeralda, que así se llama, hexagonal, a modo de plumas. Son hilos de diamantes y una esmeralda en lágrima. Este es un aigrette de Paul Iriben.
Entonces, lo que quiero que vean es la gran amplitud que Paul Irvine servía tanto como para hacer un book de moda para el modisto de la Belle Époque, Paul Poiret, como también servía para hacer joyas Art Deco con formatos que mire que poco se distingue de un Cartier, en la misma línea, placa hexagonal de esmeralda, toda ella labrada y rayos tanto de diamantes, perlas y zafiros rematados en talla cabujo. Paul Irvine decide a finales de los años 1930, a finales del 20, de los años 20, Irvine decide escribir un manifiesto en el cual está enfadado con los motivos decorativos que reinan en París. Considera que París se ha quedado estancado y atrasado y que París, el arte en París se ha americanizado. Les recuerdo que él venía de América. Y entonces en este manifiesto escrito, pues ya les he dicho que es diseñador gráfico, textil, de joyas, etcétera, pues esto es un dibujo que él propugna para cambiar el papel pintado mismamente, que tengan otro tipo de estampados. Y esto mismo él igualmente lo va a aplicar a los estampados de la ropa, de la moda. Igualmente, miren aquí cómo esto es la silueta de una mujer. Aquí le vemos cómo él ha diseñado con ese tipo de estampado lo que es como un kimono. Y él también diseña joyas y en esa parte de la joyería pues es donde él alude que hay que cambiar los formatos. Y él alude a formatos cósmicos. Por eso le digo, cósmicos, una estrella, cual si fuera la estela que deja una estrella fugaz o un cometa, este formato de nada de piedras bien engastadas, sino piedras de gran formato, que es lo que les he dicho, que es la joyería de los años 30 de Coco Chanel, piedras muy ostentosas, que obviamente van a ser símiles, porque imagínense un rubí de este tamaño en la realidad, imposible, ¿no? Pero él ya tiene esta idea en 1930. En 1930 igualmente, gracias a Chanel, pues utiliza el dinero. Él era una persona muy austera y muy parca. Y él utiliza, y entonces se quejaba de que Chanel derrochaba mucho dinero. Fue una relación bastante tormentosa entre los dos, una relación muy pasional, pero mientras que Chanel ya era en los años 30 y tenía una economía muy desahogada y ella, les recuerdo que ella falleció viviendo en el Hotel Ritz de París, donde llegó a vivir un montón de años en la misma habitación, que ella misma decoró y la hizo a su gusto. Con lo cual, esta es la revista, la del Le Témoin de Irvine, en la cual hace un manifiesto después de la Segunda Guerra Mundial en el que aparece Coco Chanel toda enfadada, y cual siendo juzgada, pues es una ironía por Estados Unidos, Inglaterra, Mussolini, Hitler, etc. Pero vengo a decirles esto porque Chanel ya son los años 30 y Chanel estaba muy influenciada por lo que les estoy diciendo, las estrellas, las constelaciones, los cometas, fíjense. Esto que ustedes están viendo es el cabecero de su cama, de su propia casa, una villa que tenía. Y bueno, pues aquí ella está en la cama, pero es que además Chanel era tan innovadora que hasta recibía a la gente en pijama y en la cama. Por eso es por lo que les he puesto antes la imagen de ella con un pijama de raso y una bata y con los collares de perlas. Fíjense, aquí la tienen. Aquí la tienen atendiendo, revisando papeles. Aquí está Irvine, al cual se estarían gestionando algo de joyas, etcétera, etcétera. Les digo algo de joyas porque al final, bueno, pues Chanel en 1932, que exactamente, 1931-32, decide contratar a Irvine como diseñador para el departamento de Chanel. Les recuerdo que se había quedado sin su diseñador, que era Di Verdura.
Bueno, cuando empieza, ella necesita contratarle. No sé por qué me acaba de salir esto en la pantalla, disculpen. Ella necesita contratarle porque les recuerdo que en 1929 tiene el crack del 29, con lo cual la bolsa de los diamantes, pues se dan cuenta, la Cámara Sindical de los Diamantes, pues ha habido una debacle y lo que publica es que tienen un 90% de desempleo. Obvio, con un crack del 29, pues el sector de la joyería está en bancarrota, no hay manera de vender, y entonces el sindicato de los diamantes la pide, que busca alguien que esté de reconocida fama para que impulse otra vez la joya, pero la alta joyería. No quieren la bisutería, obviamente, es el sindicato de los diamantes, Londres. Con lo cual, ellos se fijan en el poder comercial que tiene Chanel. Les recuerdo que en 1931 Chanel ya apareció en el Vanity Fair como una de las mujeres más influyentes del momento, con lo cual contratan a Chanel, pero obviamente Chanel de joyas pues como que no tenía mucha idea. O sea, además se había quedado sin su diseñador. Es en ese momento como ya ella conocía Eriben y le contrata para que saque adelante una colección de alta joyería, que es el título de la conferencia. Es por lo que Eriben diseña por primera vez una colección de joyas, y para que sea impactante no pueden ser bisutería porque es la Cámara de los Diamantes, con lo cual son joyas hechas enteras de diamantes. Les recuerdo que Eriben ya había antes diseñado, mismamente bocetado como en su manifiesto, es decir, que no las había llevado a cabo en la práctica, pero él ya, en esa época del año 30, él ya había pensado en cambiar los motivos decorativos que fueran rompedores, con estrellas, etc. Ahí tienen las piezas. Es en ese momento cuando Chanel, influenciada por su estancia en el orfanato, pues en el orfanato en el que estuvo tenían un patio, y en ese patio tenían decoración de estrellas, soles, lunas, cometas, y bueno, por eso es por lo que a ella siempre le llamó muchísimo la atención los motivos decorativos estelares, celestes. Entre la colaboración de Chanel y Eriben, pues diseñan semejante collar como si fueran que cae por el cuello de la mujer. Fíjense qué pulsera, fíjense qué diadema, y es más rompedora todavía porque decide hacer la exposición en su casa, en el apartamento de París. Para ello va a contratar a Cousteau, Jean Cousteau, que le hemos dicho anteriormente, para que le haga la exposición cual si fuera una obra de teatro, que sea teatral el montaje de la exposición. Entonces, volvemos a nuestras flappers. La estética de las flappers, cejas muy finitas, en vez de exponer las joyas en expositores como hacían todas las joyerías del momento, ella decide que sean flappers. Para eso decide que sean maniquís en cera que reproduzcan la estética de una flappers, cejas muy finitas, labios muy pintados, muy destacados, pelo natural, pestañas con pelo natural de las mujeres, para que sean lo más, para que no parezcan estáticas y artificiales, quiere que parezcan naturales y con movimiento. Y aquí tenemos a Coco Chanel repasando la exposición antes de inaugurarla, un poquito más deprisa, y fíjense que además la inauguran y cobran entrada. Cobran entrada, hacen además un folleto de mano, cobran la entrada a 20 francos, Mademoiselle Chanel, del 7 al 19 de noviembre de 1932, y esta es la primera y única colección de alta joyería que Chanel diseña, gracias a Eriben. La historia personal entre ellos pues terminó mal, a ella la dejó muy marcada, terminó mal porque en 1935 él fallece, bueno, ya les he dicho
que su mujer le deja, él se va a vivir con Chanel, Chanel se va con él de vacaciones a Villa Pausana, la villa de Chanel, están jugando al tenis y a él le da un infarto. Le da un infarto y a los 2 días de estar ingresado fallece. A Chanel se queda sola con 52 años y esa pérdida no la consigue superar, no la consiguió superar. Con lo cual, bueno, lo que les voy a poner es, fíjense, un vídeo, que esto es un vídeo que ha aparecido últimamente en los archivos, fíjense, es para que vean la sala, o sea, aprovechen las imágenes y pueden ver cómo era el montaje de los maniquís, la forma de exponer las joyas, etcétera, y además con subtítulos. Dans son appartement célèbre du Faubourg Saint-Honoré, Chanel lance les bijoux véritables et plus spécialement les diamants. À l'abri de cages de cristal, les bustes de cire reposent comme des torses antiques sur des colonnes tronquées. Ils ont des yeux ravissants et tendres aux longs cils recourbés, des cheveux véritables qu'aucune permanente n'a torturés, un teint qui justifie enfin l'expression de Lise et de Rose. Il fallait la main d'une femme pour semer avec autant de grâce une fortune de pierreries dans une chevelure, pour donner au ruissellement des joyaux la légèreté du ruban. Des étoiles inégales montées sur un fil invisible renouvellent la formule du diadème. La grande ours devient un pendentif. Il y a des nœuds inimitables, des soleils resplendissants de diamants jaunes montés sur or. Une comète s'enroule d'un mouvement caressant autour d'un cou sans l'encercler complètement. Un bracelet, une simple torsade, des bagues ouvertes qui, lorsqu'on les passe, font que les pierres ont l'air posées par miracle entre les doigts. Ainsi, Chanel réhabilite le diamant en le traitant avec art et désinvolture. Bueno, por lo menos el documental es un documento muy bueno. He insertado este documental en la conferencia porque como documento gráfico me parece de una calidad excepcional. Salió publicado en prensa y igualmente, como pueden ver, se hizo a propósito un documental que se ofreció en el nodo de entonces de París. Para esta colección, Chanel hizo 70 piezas y, por desgracia, los joyeros parisinos de la Plaza de la Vendôme pues, se la echaron encima y la obligaron a desmontar las piezas. Se desmontaron todas las piezas, excepto una. Este es el broche Comet. Y es la única pieza que nos ha quedado de esa colección de alta joyería. Ya les estoy diciendo, la colección la hace Iriben en 1932. Iriben se fallece por un infarto en 1935, con lo cual Chanel tiene que buscarse otro diseñador, que sí, que es Robert Gusmer, pero no al hilo ya de la conferencia. Y el quid de la cuestión es que gracias a esta única pieza que ha quedado en la actualidad, pues ahora, en el 2022, la casa Chanel ha decidido rendir homenaje a esta colección de alta joyería de Chanel de 1932, porque claro, 1932 y 2022 pues se cumple el aniversario. Y Chanel gracias a este documental se han podido reproducir y hacer las réplicas de esa colección que originariamente hizo Chanel y que fue deshecha. Entonces, por ejemplo, la pieza estelar de la colección nueva, porque lo que ha hecho Chanel ha sido hacer réplicas más piezas totalmente nuevas con diseños del siglo XXI. De esta manera, uno de estos diseños del siglo XXI es este collar, ¿vale? El collar celeste, en el cual han sintetizado todas las características de Chanel. Es decir, va a tener un sol, los rayos del sol, va a tener las constelaciones, va a tener cometas, va a tener la luna, que aquí la tienen, y como es la luna, centra el collar un magnífico zafiro, un zafiro azul en talla oval, y este es el diseño, por eso es
colección de 1932, no, o sea, me refiero, no quiero que piensen que es un boceto del 32, no. Es más, Chanel no bocetaba, Chanel iba directamente al maestro artífice joyero y trataban las piezas más o menos in situ. Fíjense cómo se está haciendo en la actualidad, el montaje, el engastado. Y esta es la pieza. Este collar vale 10 millones de euros, precio real. Tiene más de 55 quilates, en diamantes. Concretamente, los quilates que tiene son 55.55. El número 5 fue una constante en Chanel y así se ha mantenido siempre. Ella elige el número 5, la botella número 5, cuando pide 20 muestras para elegir perfume. La que le gusta es el olor del número 5. Ella siempre presentaba sus colecciones el 5 de mayo, es el mes quinto, y a día de hoy luego Karl Lagerfeld siguió manteniendo el espíritu del 5 y se hacían 5 piezas de los vestidos o algo relacionado con el número 5. Este es el collar, en la actualidad es un collar muy novedoso, porque el collar lo han hecho siguiendo el espíritu de Chanel. Me refiero, tenían que ser piezas muy versátiles, igual que la moda, no podía ser vetusta y encorsetada. Pues entonces, del propio collar, en la actualidad, se saca un broche. Recuerden lo que les he dicho constantemente, es una constante los broches de Chanel. Un broche, otro broche y otro broche. Más con la parte de abajo de este collar, con la parte esta de aquí abajo, mire donde tiene un broche, más otro broche, más con la parte esta de abajo, ¿vale? Con lo que es la cadena, se saca un brazalete, una pulsera. Más otro formato del collar. El mismo collar desmontado se puede hacer en versión pulsera, más grande, y la luna con el zafiro. Y la estela aquí puesto justo en el lado de la clavícula, a propósito. Bueno, una vez que fallece Idiben, pues ya llega la joyería de los años 40, Chanel cambia totalmente, ya Chanel va a utilizar, ya se ha cansado de este formato, quiere volver a los orígenes de los años 20, vuelve otra vez a mezclar símiles, réplicas, etcétera, etcétera. Y bueno, y hasta aquí he llegado. No sé cómo, no sé cómo volver. ¿Hola? ¿A dónde quieres ¿Hola? volver? ¿A Zoom? Sí. Dale en el botón de dejar de compartir arriba del rojo. Ok. Ah, ya. Ya volviste. Bueno, pues hasta lo que he hecho ha sido nada más que tocar la alta joyería de Chanel, que va a ser esta colección de diamantes, que realmente Chanel la hace porque es el sindicato de los diamantes que le piden para remontar del crack del 29. Y una vez que se ve obligada a desmontar las piezas, el formato de joyas que hace ya va a ser años 30, ya a mediados de los años 30, años 40, ya años 50. Son piezas muy grandes, piezas que es lo que les he dicho anteriormente, gemas, símiles, se vuelve a un estilo renacentista, va a cambiar, obviamente se ve obligada a cambiar de joyero, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, lo que he intentado es unirles en lo que es la primera y única colección de alta joyería que se hace y que, bueno, pues por desgracia al día de hoy pues solamente nos ha llegado una pieza. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Benjamín, soy Marian. Como todas las tardes,
Hola, María. Buenas tardes. Yo no quería preguntar, quería felicitar a Lourdes porque ha sido maravillosa la exposición. Realmente curiosa, porque todos tenemos esa imagen andrógena de Chanel con su pelo corto, pero claro, tenía una vida que estuvo con muchísimas personas de las cuales aprendía y siempre trabajaba con ellas y sacaba algo de ellas también. Entonces, la relación con cada una de las personas aportó a la vida de Chanel para que pudiera poner su primera tienda de sombreros, aunque ella luego devolviera el dinero, para tener sus primeros bocetos de joyas, de telas. Realmente curioso todo lo que nos has contado. De verdad que una exposición maravillosa. Y el vídeo último que has puesto también maravilloso. Muchísimas gracias. Nada más que decirte eso, Lourdes. Muchísimas gracias, Marian. Yo lo único que he intentado, y créanme que a pesar de que me he salido del tiempo, no he querido aburrirles con datos de números. Yo tiendo tanto en mis clases como en las exposiciones a dar muchos datos de fechas y de números. Y al final, pues la gente hace que la gente desconecte, ¿no? Entonces, he intentado, básicamente el objetivo principal mío ha sido explicarles un poquito de datos biográficos para que entendieran el por qué, porque los datos biográficos van unidos. Es decir, si ella está en un orfanato donde el patio del orfanato tiene unos azulejos con motivos decorativos de soles, estrellas, luna, esos motivos decorativos tanto la influyen, porque cuando ella estaba en el orfanato le gustaba por las noches mirar al cielo. Y ella miraba al cielo y siempre al cielo por las noches decía que ella algún día sería rica. Y entonces era como el deseo que le pedía a las estrellas. Por ese motivo, el motivo celeste siempre ha sido muy patente para ella. Ya les he puesto las fotos de su cama. O sea, el cabecero de su cama era un secreto a voces. Y la imagen, créame, no era fácil de conseguir, el cabecero de la cama con todas las estrellas, por ejemplo. Esas estrellas que tanto la han influido, como luego ella lo plasma en el diseño de la primera y única colección de alta joyería. Porque de esa colección, tan solo de todas las piezas que se hizo, tan solo una de ellas se hizo en platino. El resto eran de oro. Y tan solo una de ellas en platino. Y bueno, es que además va a dar con el diseñador, que es que antes de que le contratara a ella, este diseñador gráfico ya hace un manifiesto donde además plasma diseños de joyas, y es que está plasmando en 1930 esos diseños con estrellas, cometas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí me hubiera sido mucho más fácil hacer una conferencia en la cual hago un recorrido cronológico por la joyería de Chanel y ya está. Pero es que no es eso lo que yo quiero transmitir. Lo que yo quiero transmitir es que se vea la visión de artista de una señora que siempre se la encasilla en ropa. No, en ropa no. Ella empieza con sombreros y ella le da la misma importancia a los complementos que a la ropa. Por eso, como le da la misma importancia, ella el perfume, ella consigue el perfume porque quiere regalarles algo a las señoras que van a probarse la ropa. Agradezco muchísimo a todos la asistencia y a Lourdes su charla interesantísima, como siempre. Y os convoco para dentro de 2 semanas, que tendremos otra charla que seguro que también va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos por la atención y hasta pronto. Lourdes, un beso y muchas gracias.